vamos a hablar sobre lo que en medicina conocemos como examen cardiovascular. Este es un procedimiento de suma importancia a la hora de realizar la exploración física a nuestros pacientes. Y basándonos en la anamnesis que previamente le hemos realizado y en los síntomas que el paciente nos refiera, nos va a ayudar a sospechar una patología cardíaca y nos va a orientar hacia qué tipo de pruebas diagnósticas le vamos a solicitar y así poder conocer las alternativas terapéuticas que tenemos para ayudar a nuestro paciente. Como ya sabemos, cuando las funciones del corazón empiezan a fallar, vamos a tener ciertos signos y síntomas en diferentes regiones del cuerpo que nos van a indicar que algo no anda bien. Algunos de estos signos pueden ser el llenado capilar enlentecido, las extremidades frías por falta de circulación sanguínea, algunos signos de congestión sistémica como son el edema, la ascitis, la ingurgitación yugular. Y todo esto lo podemos observar haciendo un correcto examen cardiovascular y observando al paciente como un todo, como un conjunto y no simplemente limitarnos a la búsqueda de signos cardíacos. Y bueno, el examen cardiovascular va a constar de 3 pasos que son la auscultación, la inspección y la palpación, como ya veremos más adelante. Buenos días, maestra, mi nombre es Ángel Heriberto Patiño Herrera y hoy le voy a presentar los usos, en qué momentos y en qué nos puede ayudar o beneficiar una exploración cardiológica a nosotros los médicos. Una exploración cardíaca puede ayudar a guiar al tratamiento a un paciente que puede o tiene el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardíaca, ya sea leve o moderada o incluso si aún no se ha determinado. Nosotros podríamos decirle al paciente si se podría beneficiar de una exploración cardíaca, todo dependiendo de sus factores de riesgo, por ejemplo, hereditarios. También una exploración cardíaca puede ayudar a los pacientes para que ellos mismos cambien su hábito de vida o sus hábitos alimenticios, por ejemplo, y así ellos puedan seguir con el tratamiento de manera plena. También debemos de tener en cuenta que una patología cardíaca puede ser parte de una enfermedad sistémica. Por eso mismo, la exploración física no debe únicamente centrarse en los signos cardíacos, sino ver a todo el paciente como un conjunto. Van a haber 6 etapas de exploración cardiovascular. Estas deberán de realizarse en un ambiente óptimo, instrumental adecuado y de manera consecutiva. Estas van a ser la inspección general, la medición de constantes, el pulso venoso yugular, el pulso arterial, la auscultación y la palpación. Por el momento, maestra, eso sería todo de mi parte. Todo esto ya lo van a explicar mis compañeros más adelante. Hasta luego. ¿Sabes cuáles son los motivos más frecuentes por los que los pacientes van a consulta cardiológica? Aquí te mencionaré unos. La segunda es que exista esa sensación de cansancio o de ahogo en una actividad física activa o no activa. El tercero es que tenga esa sensación o esa palpitación de que el ritmo cardíaco es irregular. Si el ritmo cardíaco es demasiado rápido o también demasiado lento. Si ha existido esa pérdida también de conocimiento o también de mareos. También otro motivo es que exista algún dolor torácico. Bueno, como ya sabemos, el corazón es el motor del cuerpo. Entonces, básicamente, los principales motivos de consulta en un cardiólogo van a ser las siguientes. Edema en extremidades o generalizado. Otra de las causas es que se le haya detectado al paciente algún soplo en caso en que en el paciente se le haya detectado algún electrocardiograma anormal.
y en los pacientes que por medio de una radiografía se hayan detectado alguna cardiomegalia. Ahora pasaremos a explicar los factores de riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca. Este incluye, en primer punto, la edad, ya que el envejecimiento aumenta el riesgo de que las arterias se dañen y se estrechen, y de que el músculo cardíaco se debilite o se engrose. En segundo punto tenemos al sexo, ya que en general los hombres corren mayor riesgo de padecer una enfermedad cardíaca, y el riesgo de las mujeres aumenta después de la menopausia. En otro punto están los antecedentes familiares, ya que los antecedentes familiares de enfermedades cardíacas aumentan tu riesgo de padecer enfermedades de las arterias coronarias, especialmente si uno de tus padres lo desarrolló a una edad temprana, antes de los 55 años en el caso de tener un familiar hombre como lo es tu padre o tu hermano, y antes de los 65 años en caso de un familiar mujer como lo puede ser tu mamá o tu hermana. Un factor muy importante a ver en este caso sería el tabaquismo, ya que la nicotina contrae los vasos sanguíneos y el monóxido de carbono puede dañar su revestimiento interno, lo que los vuelve más propensos a la aterosclerosis. Y los ataques cardíacos son más comunes en fumadores que en personas que no lo son. Otro factor a considerar sería la mala alimentación, ya que una dieta con alto contenido en grasas, azúcares y colesterol puede contribuir al desarrollo de una enfermedad cardíaca. A su vez, pasaremos al siguiente punto, que sería la presión arterial alta, ya que la presión arterial alta no controlada en este caso puede producir el endurecimiento y engrosamiento de las arterias, lo que estrecha los vasos sanguíneos por los que circula nuestra sangre. Posteriormente, mi compañera va a seguir explicando más sobre el tema. Muchas gracias, compañero. Vamos a seguir hablando de los factores de riesgo. Bueno, los niveles altos de colesterol también es un factor de riesgo, ya que este puede aumentar el riesgo de que se formen placas y de padecer aterosclerosis. La diabetes va a aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, ya que estas dos afecciones van a compartir factores de riesgo muy similares, ya sea como la obesidad y la presión arterial alta. La obesidad, así como se mencionó, también va a afectar, ya que este exceso de peso normalmente empeora los factores de riesgo de las enfermedades cardíacas. Otro punto sería la inactividad física, ya que esta falta de ejercicio también va a estar relacionada con muchas formas de enfermedades cardíacas y con algunos de otros factores de riesgo. Otro punto sería el estrés. El estrés que no es tratado va a poder dañar las arterias y empeorar otros factores de riesgo de estas enfermedades cardíacas. La mala higiene dental, si los dientes y las encías no son sanos, los gérmenes van a poder entrar por el torrente sanguíneo y va a afectar al corazón, ya que puede producir una endocarditis. Hola, a continuación hablaremos de 6 patologías cardiovasculares. Vamos a empezar con el infarto al miocardio. El infarto al miocardio va a ser la obstrucción de las arterias coronarias. Esta obstrucción de arterias coronarias se origina en lo que es la angina de pecho, también conocida como el dolor opresivo del tórax. Este dolor opresivo en el tórax, si dura más de 30 minutos, va a provocar lo que es un infarto al miocardio. De ahí otra patología es el aneurisma de aorta. Esta enfermedad cardiovascular va a producir un ensanchamiento en la arteria más grande del cuerpo. Esta arteria más grande del cuerpo es conocida como la aorta. Este ensanchamiento puede ser muy peligroso cuando el aneurisma sobrepasa los 50 milímetros. Para poder diagnosticar un aneurisma es necesario realizar una tomografía de aorta por medio de lo que es el medio de contraste. La hipertensión arterial sistémica es una de las muchas patologías cardiovasculares. Esta se define como la elevación sostenida de las cifras de presión arterial por encima de los niveles normales. Y en México, 3 de cada 10 personas mayores de 20 años la padecen. Y en general tenemos 2 tipos de hipertensión arterial: la hipertensión arterial primaria y la secundaria. La primaria va a estar causada por muchos factores,
Entre ellos, los principales van a ser la herencia, la mayor o menor sensibilidad a la sal, el tabaquismo y la obesidad. Asimismo, este tipo de hipertensión va a ser la más frecuente, ya que se va a presentar en 9 de cada 10 hipertensos. Por último, tenemos la hipertensión secundaria, que esta va a ser mucho menos frecuente y se va a deber a alteraciones de la función renal o en la obstrucción de las venas o arterias de los riñones por causas congénitas o adquiridas. Otra patología cardiovascular será la pericarditis. Esta será la hinchazón e irritación del tejido delgado que rodea el corazón en forma de saco, conocido como pericardio. La pericarditis principalmente va a causar lo que es un dolor agudo en el pecho. Y este dolor de pecho principalmente se produce cuando hay un tipo de fricción entre las capas del pericardio. Y la pericarditis con frecuencia va a ser el resultado de una infección, como infección bacteriana, viral o por hongos. Y en cuanto al diagnóstico, este puede sospecharse mediante un buen examen clínico, un electrocardiograma, una radiografía de tórax y una buena ecocardiografía Doppler. O a menudo también se pueden solicitar cateterismos cardíacos, tomografía computarizada o resonancias magnéticas. Insuficiencia cardíaca. En esta enfermedad el corazón es incapaz de bombear sangre como tal a todo nuestro cuerpo. Y ahora bien, el diagnóstico en cuanto a la insuficiencia cardíaca se va a realizar cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a estar por debajo del 50%. Y pues una de las principales causas de la insuficiencia cardíaca va a ser la enfermedad coronaria. Cuando están tapadas en sí las 3 arterias cardíacas, es de suma importancia realizar pues una cirugía para que estas 3 arterias ya dichas se puedan destapar. Y bien, hablamos de insuficiencia cardíaca cuando la expresión del corazón, que va a estar expresada en fracción de eyección del ventrículo izquierdo, va a estar disminuida. La enfermedad coronaria es una de las enfermedades cardiovasculares más populares y frecuentes. En esta enfermedad en sí, pues, las arterias que llevan el oxígeno a nuestro corazón se van a encontrar totalmente obstruidas de calcio. ¿Esto qué puede provocar? Esto puede provocar tanto infartos del corazón o también puede provocar una angina del pecho, y los pacientes, por ejemplo, en este caso que tienen esta enfermedad, pues se deben de someter como tal a una cirugía de revascularización en donde se puedan colocar implantes de arterias mamarias para llevar la sangre oxigenada a lo que va a ser nuestro músculo cardíaco. Inspección. Es aquí donde el examen físico comienza y donde vamos a encontrar información detallada acerca de nuestro paciente. Para ello, hay que observarlo de forma general y hacer énfasis en los siguientes puntos, tales como sus constantes vitales, la actitud y posición, la constitución, observar otros aspectos tales como la piel, las mucosas, las uñas, la cabeza y el cuello, además de los miembros inferiores, con el fin de encontrar hallazgos importantes que puedan servirnos para realizar una correcta exploración cardiovascular. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Brian Crispin y te voy a realizar una serie de preguntas. ¿Me podrías decir cuál es tu nombre? Nayeli Alejandra Ciberlejos. Nayeli. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. ¿Padeces alguna enfermedad? ¿No? ¿Tienes familiares que hayan tenido alguna enfermedad cardiovascular o genética? No. ¿Realizas ejercicio? Sí. ¿Cuántas horas diarias realizas ejercicio? Como 1 hora aproximadamente. ¿Y cuántas veces a la semana? Como 3 veces. ¿Consumes algún bebida o tabaco? No. ¿Bebida alcohólica? Bueno, voy a proceder a realizarte una inspección para determinar para revisar tu estado cardiovascular. Bueno, pues lo primero que debemos realizar en una inspección cardiovascular es revisar el fenotipo de nuestro paciente, ya que va a haber algunas enfermedades genéticas que puedan tener mayor predilección a desarrollar dichas patologías.
Primero vamos a verificar y analizar muy bien la coloración de la piel de nuestro paciente. Podemos observar la coloración de sus labios, de sus mejillas, de los ojos y la mucosa oral. Si puedes abrir tu boca, por favor. Podemos observar que aquí todo está correcto. Posterior a esto debemos revisar las manos. En las uñas debemos hacer una presión para ver si no se encuentra una coloración cianótica o azulada, ya que esto puede indicarnos la presencia de alguna enfermedad cardiovascular. Otro punto importante que debemos realizar y determinar es si nuestro paciente tiene una actitud positiva, ya que algunos pacientes no van a poder pasar a la posición supina. Verificamos que el paciente pueda inclinarse hacia adelante y pues verificamos que todo esté correcto. Bueno, posterior a lo que analizamos, podemos determinar que si notamos alguna anormalidad, puede indicarnos que hay una disminución del gasto cardíaco. Después de haber analizado estos aspectos, hay que dirigirnos al cuello, donde vamos a verificar la incurtitación yugular. Para esto debemos indicarle a nuestro paciente que abra el cuello hacia el lado contrario para observar esta parte de aquí donde estaría su yugular, y del lado contrario. Analizamos, vemos que todo está correcto. Posterior a lo que hemos realizado, ahora toca hacer énfasis en el tórax. Para ello vamos a analizar su diámetro anteroposterior y su diámetro sagital. Vamos a verificar que no existen tumoraciones ni depresiones, y también si su tórax es bilateral. Además de esto, hay que verificar que si existen vasos colaterales, una circulación colateral. Después de haber analizado su tórax, ahora vamos a dirigirnos a verificar su latido cardíaco. Para ello podemos palpar para determinar que todo está bien. Posterior a ello vamos a hacer énfasis en su abdomen, verificar si tiene alguna circulación colateral. Ya para finalizar la parte de la inspección, vamos a verificar los miembros inferiores de nuestro paciente, ya que esto nos puede indicar la presencia tal vez de alguna anormalidad en cuanto al sistema cardiovascular. Para ello vamos a pedir a nuestro paciente, vamos a observar su zona presacra, observando si existe edema, si presenta fobia, si es doloroso para el paciente, y vamos a analizar toda esta parte del miembro inferior. Bueno, mucho gusto. En este caso les voy a hablar acerca de la inspección cardiovascular. Anteriormente ya se les había dado una pequeña introducción, pero es importante mencionar algunos puntos importantes que pues más que nada debemos como que adentrarnos un poquito más a ellos y para que se puedan entender mejor. Bueno, comenzando con el primer punto, vendría siendo las constantes vitales, donde por ejemplo debemos tener muy en cuenta la temperatura, ya que si tenemos un paciente con fiebre pues va a ser como que muy frecuente que tenga endocarditis. Aquí también es importante tener en cuenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia también pues respiratoria. Otro punto importante vendría siendo la actitud y posición. Aquí pues vamos a encontrar la disnea y autopnea. Y aquí en esto de disnea y autopnea pues vamos a encontrar la insuficiencia cardíaca. También es importante considerar la posición del paciente si es que pues tiene algún dolor torácico. También otro punto pues importante o relevante vendría siendo la constitución, donde pues vamos a encontrar la obesidad, y pues la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular. También aquí vamos a encontrar la malnutrición. La malnutrición pues se da en pacientes con insuficiencia cardíaca crónico grave. Aquí en la constitución vamos a encontrar algunas anomalías torácicas, como pues vendría siendo el caso del tórax en barril con deceso de diafragma, como en este caso, en esta imagen, y también el cifoescoliosis, como lo vemos en esta imagen. Bueno, otro punto importante es la piel y mucosas. También pues no lo debemos de dejar atrás, o sea, lo debemos de considerar más que nada.
Aquí podemos tener en cuenta la palidez facial, la cianosis. Aquí en la cianosis pues, puede ser central o periférica incluso. Si tiene piel sudorosa o piel fría, el edema gravitacional también podría ser. También debemos de tener en cuenta las uñas, la cabeza, el cuello y también pues, los miembros inferiores. ¿Qué tal? Buen día, yo soy Antonio Calderón Hernández y el día de hoy voy a hablar acerca de lo que es la palpación dentro de lo que comprende la exploración cardíaca. Dentro de la exploración cardíaca, pues claro, encontraremos entre la auscultación y la percusión está la palpación, y esto es muy importante ya que puede parecer simple al inicio, pero en realidad no, se complementa con muchos otros factores. Uno de los principales, pues bueno, va a ser el latido de punta, ya que aparte de nosotros al inspeccionar a nuestro paciente veremos si es normolíneo, si es rectilíneo, iremos identificando ciertos patrones que nos ayudarán a ver dónde estará el latido de punta. El latido de punta va a ser más que nada el sitio, por así llamarlo, en una situación fisiológica, va a ser el sitio de mayor amplitud o de mayor fuerza durante el latido, ¿no? Y esto es un valor de referencia muy importante, ya que en casos, por ejemplo, de crecimiento de cavidades derechas, este latido puede verse mucho, pero ahora se transloca al ventrículo derecho, teniendo como referencia que el ápex se encuentra en el ventrículo izquierdo. Entonces, lo primero para encontrarlo es, aquí tenemos a nuestro paciente viéndonos hacia nosotros en el lado derecho. Lo que nosotros tenemos que hacer es una maniobra, y es la maniobra de Barth. Tendremos aquí nuestra muñeca, más o menos en la base de la muñeca, con la región tenar e hipotenar. Colocaremos nuestra zona acá en la línea paraesternal izquierda, y con el pulpejo de los dedos, más o menos por debajo del pezón, iremos palpando poco a poco con una intensidad casi milimétrica, y más o menos al quinto espacio intercostal normalmente estará este ápex. Iremos palpando y aquí ya lo encontré. El ápex debe de tomarse en cuenta ciertas consideraciones, pero antes que nada veremos algunas maniobras para encontrarle en caso de que en una situación normal no se pueda. En este caso primeramente tendremos dos maniobras. Estará la maniobra de pachón, en la cual nosotros tomaremos a nuestro paciente, le pediremos que se levante tantito y se ponga en la posición del decúbito lateral izquierdo. Nosotros en la misma zona, palpando el ápex, le pediremos que se incline y debería de sentirse. Esto puede ayudarnos, por ejemplo, en personas que tienen sobrepeso. Otra cuestión importante es que el ápex solamente será visto así perfectamente en personas delgadas. Pero bueno, la segunda maniobra es la maniobra de Harvey. Aquí le pediremos al paciente que se levante, y esta va a ser como una especie de prueba de esfuerzo. Le pediremos que haga entre 10, 15 sentadillas. Aquí le pediremos que haga 3 sentadillas. Hágalas. E inmediatamente le pediremos que se siente. Al momento en que se siente, colocaremos nuestra posición de Barth y le pediremos que se recargue. En este momento se debería de sentir el latido de punta en su máxima intensidad, justo como lo estoy sintiendo ahora. Ahora le pediremos que se recueste nuevamente. Otra cosa importante a destacar va a ser la complexión del paciente. En este caso, por lo que tenemos aquí, tenemos un paciente que es ligeramente largilíneo. Tenemos en cuenta que lo normolíneo es que el ángulo que se forma aquí, el ángulo subcostal, va a ser aproximadamente de 90 grados. Entonces, en los pacientes largilíneos, este ángulo va a ser más agudo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el sitio es normal, el sitio del ápex es normal, pero normalmente en estas personas, el ápex, en lugar de estar en el quinto espacio intercostal, se trasloca hasta el sexto espacio intercostal. Por otro lado, tendremos a las personas, ¿cómo se llama? Brevilíneas. Estas personas brevilíneas van a ser, pues, tener un ángulo más obtuso, van a ser más, de complexión, de estatura más baja, y por ende tendrán, tienden a tener sobrepeso. Entonces, aquí, el latido de punta o el ápex tiende a translocarse a lo que es el cuarto espacio intercostal, y son variaciones que deben de tomarse en cuenta más que nada para encontrar este signo. Y bueno, además de estos desplazos que puede haber en el ápex por la complexión de la persona, también puede ser en situaciones patológicas. Por ejemplo,
El ápex puede desplazarse incluso un poco hacia la izquierda en casos, por ejemplo, de atelectasia, que es más que nada un colapso pulmonar, o bien por derrames pleurales izquierdos, más que nada, pues ahí está el corazón. En ese caso, en estas zonas mediastinales o aledañas al mediastino es lo que provocará que se ale o se coloque hacia la izquierda lo que es este ápex cardíaco. Por otro lado, el ápex incluso puede traslocarse hasta el séptimo u octavo espacio intercostal por algunas formaciones a nivel de mediastino, o bien puede escalar hasta el cuarto o tercer espacio intercostal en caso de tener nosotros alguna masa tumoral principalmente que empuje desde la zona abdominal hacia arriba, o bien hay otras cuestiones patológicas, por ejemplo el meteorismo o bien la ascitis, esto en pacientes con problemas hepáticos, eso ya se puede ir complementando. Y bueno, otros dos parámetros y últimos parámetros a tener importantes a la hora de auscultar a nuestro paciente es que nosotros debemos de encontrar un diámetro específico que haya en el ápex. ¿A qué me refiero? Vamos a tomar nuevamente nuestra posición de bar. Recordemos, este es nuestro esternón, línea para esternal izquierda, la colocamos aquí en la palma de la mano y con el pulpejo de los dedos ponemos en el sitio que es el quinto espacio intercostal. Lo que vamos a hacer es ir delimitando casi que milimétricamente la zona para ir encontrando si se encuentra el latido. Hasta donde se deje de sentir es donde vamos a nosotros a medir, y normalmente tiende a medir de 1.5 a 4 centímetros de diámetro. Bueno, junto con esto, además tendremos que no cuantificar, pero sí identificar lo que es la intensidad del latido. Tenemos que ver qué tan fuerte o qué tan débil es. Con esto me refiero a que es hiperdinámico o es hipodinámico. En esto, pues igualmente en la posición de bar, al nosotros estar palpando a nuestro paciente, iremos viendo si el latido de punta es muy fuerte o bien si es muy débil. Esto también puede ser indicativo de patologías tales como la sobrecarga de cavidades, más que nada. Siguiendo, más que nada, ya lo último a destacar sería la duración. Y bueno, ya como último punto respecto a la palpación, que es apoyado incluso con la auscultación, sería la duración de este ápex, lo cual es más que una técnica, es un rubro que está un tanto infravalorado. En este caso, nosotros iremos apoyándonos de nuestro estetoscopio, iremos auscultando a la vez que palpando, y lo que va a suceder es que lo que queremos encontrar es cuánto va a durar el latido apical respecto a la sístole, ya que pues este latido corresponde a la sístole o contracción ventricular. Este latido ha de ser relativamente rápido, va a ser tun 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 tun, así más o menos. Entonces esto debe de coincidir a la fase de mayor contracción ventricular. Y bueno, en una situación fisiológica lo que queremos ver eso, pero si este latido apical se ve como sostenido, en lugar de ir así tun 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 tun, va a ir tun tun tun, va a ir más lento. En este caso se pueden identificar ciertas patologías tales como la sobrecarga o bien un sobreesfuerzo en el ventrículo, y puede ser indicativo de que tenemos problemas. Y pues bueno, esto es en situaciones patológicas, pero en esencia es lo que comprende lo que es la palpación de nuestra exploración cardíaca. Muchas gracias. La percusión nos ayuda a delimitar el tamaño y la forma de nuestro corazón, eso en su proyección en la pared anterior del tórax como área fleximétrica. Sin embargo, se ha reducido su uso clínico, puesto que solamente nos permite detectar las grandes variaciones y está muy sujeta a error. Cuando me refiero a grandes variaciones, hablamos de lo que es la cardiomegalia notable y los derrames pericárdicos que son abundantes. Por esta misma razón, es que se ha sustituido por lo que son estudios radiológicos y la ecocardiografía. Recordemos, el corazón está cubierto en parte por el pulmón, el borde anterior del pulmón izquierdo, al formar la escotadura cardíaca, que se extiende desde el cuarto hasta el sexto cartílago costal. Deja una superficie de entre 2 a 4 centímetros cuadrados en que el corazón está en contacto con la pared costal. Por esta razón, la percusión en esta zona nos va a dar un sonido mate absoluto, por ser el corazón un órgano privado de aire. Esta zona se denomina pequeña matidez o matidez absoluta o superficial, y mejor también conocida como zona de pequeña matidez. Concéntricamente a esta zona existe otra de mayor extensión que corresponde a lo que es el resto del corazón, pero se encuentra recubierta por el pulmón y dará por percusión un sonido submate.
Se conoce a esta zona como zona de matidez relativa o submatidez o de gran matidez. A continuación vamos a realizar la técnica de percusión. La primera parte va a ser en el tercer espacio intercostal, es decir, contamos 1, 2, 3. Vamos a percutir. Con esta percusión se avanza aproximadamente 1 centímetro y vamos a escuchar un tono mate. Después pasamos al cuarto espacio intercostal. Nuestro sonido se va a oír mate durante un plazo de más o menos 10 a 12 centímetros. Pasamos al quinto espacio intercostal. Y escuchamos de nuevo el sonido mate aproximadamente unos 8 a 10 centímetros. Y pasamos por último al sexto espacio intercostal. Aquí el sonido mate se oye aproximadamente de 1 a 2 centímetros, lo que nos indica que nuestro corazón está más o menos en una forma como de triángulo, obviamente apuntando hacia el lado izquierdo. Ahora, podemos decir que en nuestro paciente vamos a tener la primera parte será un sonido mate y la segunda parte será una región con sonido submate, como ya vimos anteriormente. Con lo que ya vimos, decimos que nuestro corazón está aquí, en esta posición más o menos. De aquí a acá tenemos un sonido mate, entonces decimos que esta zona de acá es la zona absoluta y de aquí a acá que tenemos un sonido submate sería la zona relativa. Hola, soy la doctora Jimena Hernández López y vamos a continuar con la auscultación, la cual vamos a utilizar para escuchar algunas características de los sonidos, donde también podemos encontrar algunas patologías como los soplos cardíacos. Es importante saber las características, por ejemplo, la frecuencia, la intensidad de estos sonidos. Para realizar la auscultación vamos a utilizar un estetoscopio, lo podemos hacer mediante el diafragma o la campana. En este caso vamos a usar el diafragma para poder escuchar mejor los sonidos cardíacos y auscultar correctamente los soplos. Pero con el uso del estetoscopio vamos a empezar a auscultar. Primeramente vamos a pedirle al paciente que se acueste. Empezaremos auscultando el primer foco, que es el foco órtico. Lo vamos a encontrar en el segundo espacio intercostal debajo de la clavícula, cerca del esternón. Ahora vamos a escuchar el foco pulmonar. Lo vamos a encontrar igualmente en el segundo espacio intercostal debajo de la clavícula y cerca del esternón. En este caso va a ser del lado izquierdo. Ahora vamos a escuchar el foco tricúspide. Este lo vamos a encontrar cerca de la apófisis tiroides en el cuarto espacio intercostal. Y por último, el foco mitral. Lo vamos a encontrar en el quinto espacio intercostal, justamente debajo de la línea medioclavicular. Podemos escuchar los sonidos cardíacos. El primer sonido cardíaco va a corresponder a la sístole. Este quiere decir que va a ser cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo sonido cardíaco corresponde a la diástole, es decir, cuando se van a cerrar las válvulas sigmoideas. Bien, a continuación vamos a seguir hablando un poco de los ruidos cardíacos. Se va a utilizar lo que va a ser un estetoscopio. Los ruidos cardíacos como tal van a ser la expresión sonora de lo que va a ser el cierre de las válvulas. Normalmente se van a escuchar lo que va a ser el primer y segundo ruido. Esto nos va a ayudar a saber cómo va a ir el flujo sanguíneo y ambas intensidades va a depender de cómo vaya la velocidad de lo que va a ser el cierre de las válvulas. Bueno, pues también mencionar que durante el tercer y cuarto ruido se va a considerar que son ruidos patológicos. Estos porque no van a ser hechos por el mismo cierre de las válvulas,
Un ejemplo puede ser un soplo, o si no, los ruidos de Korotov. Y bueno, durante el primer ruido cardíaco, ese se puede escuchar en lo que va a ser nuestra parte mitral y tricúspide. Cabe destacar que esos 4 ruidos se van a poder escuchar en lo que va a ser la zona mitral. Sin embargo, solamente el primer ruido es el que en dado caso se pudiera escuchar en lo que va a ser la zona tricúspide. La zona mitral, recordemos que es parte apical de lo que va a ser nuestro corazón, entonces se va a escuchar en la parte más baja. Durante el primer ruido se va a escuchar lo que va a ser el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Durante el segundo ruido va a ser el cierre de las válvulas semilunares. Ahora, durante la auscultación, les había mencionado que también se puede escuchar lo que va a ser el tercer y cuarto ruido, que estos comúnmente van a ser considerados patológicos. Estos van a ser escuchados como si fuera un clic o simplemente un chasquido, o algo lo que también se le va a conocer como galope de caballo, ya que se considera que su ruido es similar al galope de un caballo. Y pues bueno, durante el tercer ruido va a ser justamente en el momento de que finaliza el segundo ruido. Y esto, si bien es patológico, también se puede presentar en lo que van a ser menores de 14 años. Estos niños realmente al poco tiempo van a ir dejando de tener este ruido, mientras que el cuarto ruido va a ser al final de lo que va a ser la diástole, o se le va a conocer como telediastólico, en el cual pues bueno nos va a considerar o nos va a marcar los soplos, denominados así porque su audición generalmente es como un soplido, se originan por vibraciones originadas en el corazón o en los vasos cuando su flujo sanguíneo, que normalmente es laminar y silencioso, se convierte en turbulento. Las principales causas de turbulencia en la sangre va a ser el aumento de flujo que atraviesa una válvula cardíaca normal, el flujo en dirección normal anterograda que atraviesa una válvula estenosada o también una estenosis vascular, el flujo retrógrado en dirección invertida que va a pasar a través de una válvula insuficiente. A continuación escucharemos unos ruidos cardíacos. Como podemos ver en esta imagen de representación de los soplos, vemos que dice soplo inocente o también conocido como soplo funcional. Estos van a ser comunes en niños y no van a requerir tratamiento alguno ni cambios en el estilo de vida. En la mayoría de los casos, los soplos funcionales van a desaparecer en la edad adulta. Aunque algunos soplos cardíacos son funcionales, otros son síntomas de un problema cardíaco un poco más grave. En estos casos, el sonido también podría indicar que la sangre fluye por una válvula cardíaca que está dañada. Pero como les decía, no todos los soplos van a ser funcionales. También vamos a tener soplos anormales, que estos se producen por problemas de las válvulas cardíacas que son adquiridos. Algunos de los defectos congénitos frecuentemente que provocan los soplos cardíacos pueden ser como por ejemplo los orificios en el corazón, que también son conocidos como comunicaciones interauriculares. Derivaciones cardíacas, que estas son derivaciones que se producen cuando hay un flujo sanguíneo anormal entre las cavidades cardíacas. Y también problemas de las válvulas cardíacas, que esto se puede presentar desde el nacimiento. Algunos ejemplos son válvulas que no permiten el paso de una cantidad suficiente de sangre. Conclusión, los soplos cardíacos van a ser el resultado de la turbulencia, que pues esta es generada por la corriente sanguínea que circula a gran velocidad. Cuando esta turbulencia es audible, da lugar a los soplos, y cuando es palpable, a los fremitos. Los soplos, como cualquier vibración sonora, pues van a tener características acústicas, intensidad, tono o frecuencia, timbre o cualidad y longitud o duración. Estas pues nos van a permitir clasificarlos de diferentes formas. En los últimos 20 años ha menguado la capacidad o la habilidad con la que el médico realiza la exploración cardiovascular. Y esto es preocupante porque no nada más nos vamos a limitar a lo que son los estudiantes de medicina, sino que ya también está llegando a lo que son los especialistas. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día encontramos un pequeño número de personas o de médicos, de residentes de medicina interna o de medicina familiar,
que conocen o que saben identificar las manifestaciones clínicas clásicas de una enfermedad cardiovascular. Los síntomas que se dan por enfermedades en el corazón son la disnea, ya sea en esfuerzo o en reposo, el dolor torácico, ya sea anginoso o no, también está la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, la ascitis, el edema y las diversas palpitaciones con sus muchas características. Existen también muchísimos tipos de síntomas que no podremos mencionar en este video o que ya se mencionaron, pero que derivan de la alteración en órganos y sistemas que precisamente dependen de lo que es nuestro aparato cardiovascular. Algunos niveles que se encuentran mayormente afectados podemos decir que son el hepático, el pulmonar, el renal y el pleural. Como se vio a lo largo del presente trabajo, la anamnesis y la exploración física constituyen pilares importantes en lo que es el diagnóstico de las cardiopatías. Obviamente la amplitud de cada uno de estos componentes va a ir variando de acuerdo a la situación o a las condiciones en las que nosotros hayamos atendido a nuestro paciente, que van desde lo que es una cita de revisión que es planeada en un paciente ambulatorio, hasta lo que es una revisión que ya es más centrada o más dirigida en lo que es la sala de urgencias. La función circulatoria representa una unidad funcional integrada por lo que son todos los componentes del aparato circulatorio, es decir, el corazón y los vasos sanguíneos. Estos se encargan de cubrir las necesidades de oxígeno y las metabólicas de todos nuestros demás tejidos u órganos. De ahí que cuando alguna alteración derivada de una enfermedad del corazón afecta cualquiera de sus componentes, por ejemplo orificios, las válvulas, los ventrículos, las aurículas, el sistema de conducción, esto afecte hemodinámicamente hablando a otros órganos. Por esta razón, cuando nosotros vamos a realizar la exploración física, es necesario que aparte de buscar el signo inicial o el trastorno inicial, también busquemos ciertos signos asociados a lo que es esta enfermedad en otras partes de nuestro sistema circulatorio, como cuáles, como los vasos sanguíneos, es decir, arterias, venas y capilares. Se deben buscar 3 tipos de signos: los signos de foco, los signos anterógrados, que como su nombre lo indica son aquellos que van hacia adelante del foco en el sentido de la corriente sanguínea, y los signos retrógrados, es decir, aquellos causados por la éstasis sanguínea por detrás de la lesión. Así, por ejemplo, en la estenosis mitral tendríamos como signo de foco el soplo diastólico en punta. En signos anterógrados podríamos encontrar menor volumen sistólico izquierdo y disminución de la amplitud de la onda del pulso. Y en los signos retrógrados encontraríamos lo que es la dilatación de la aurícula izquierda, aunque también podría haber éstasis pulmonar causante de hipertrofia ventricular derecha, entre otros. Se pueden resumir estos 3 signos en una pauta semiológica que está apareciendo aquí abajo. Toda lesión o trastorno en un segmento o estructura del aparato circulatorio que altere la hemodinámica, además de sus síntomas peculiares, es decir, de foco, ocasiona síntomas anterógrados y retrógrados en los segmentos inmediatos de la circulación en función del grado de la alteración y de la compensación del trastorno hemodinámico. En cuanto a las bases de la exploración cardiovascular, podemos decir que tenemos 2 grupos de signos y síntomas en conjunto. Por ejemplo, tenemos el primer grupo, que son los signos y síntomas derivados de problemas específicamente en el corazón, que nosotros obtenemos mediante lo que es la palpación, la percusión, la auscultación y la inspección. Y como segundo grupo, tenemos a los que vienen derivados de los signos retrógrados y anterógrados que se mencionaron anteriormente, como son la disnea, la ingurgitación yugular, etc. Estos 2 conjuntos de signos y síntomas nos permiten establecer 4 tipos de diagnóstico: el tamaño y forma de nuestro corazón, el diagnóstico funcional, el diagnóstico de lesión y el diagnóstico patogénico o etiológico. Y para finalizar, vamos a recordar ciertos puntos importantes que encontramos en cada una de nuestras fases de la exploración cardiovascular, es decir, en la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Vamos a comenzar. Iniciamos con la inspección. Por inspección general, las enfermedades del corazón nos pueden dar importantes signos. Por inspección de la parte anterior del tórax, estando el paciente en decúbito supino, se pueden apreciar 2 tipos de fenómenos. Primero, tenemos lo que son las modificaciones de forma de la región precordial y los latidos. Y como segundo, podemos encontrar pulsaciones que pueden presentarse en la región de la punta o en sitios anormales. Siguiendo con lo que es la palpación. Para la palpación del impulso del ápex, nuestro enfermo puede estar sentado, de preferencia,
con la parte del tórax de esta región descubierta, y así se aplica la palma de la mano derecha sobre la región precordial, o mejor aún sobre el sitio en el que normalmente late la punta. Pronto nosotros podríamos percibir lo que es un choque difuso con mayor precisión con lo que son las yemas de nuestros dedos índice y el medio en flexión. Normalmente, el choque de la punta se encuentra en el quinto espacio intercostal entre lo que son las líneas mamilar y parasternal izquierda, por lo general en la famosa línea medioclavicular, aunque existen variaciones de posición del corazón y del tórax que pueden modificarlo. Así, nosotros podemos palpar los siguientes ruidos, por así decirlo: frémito o trill, roces o frotes pericárdicos, ritmo de galope y latidos ectópicos o pulsaciones. Pasando a lo que es la percusión. La percusión nos sirve para delimitar el tamaño y la forma del corazón en su proyección en la pared anterior del tórax como el área pleximétrica. Esta tiene muchas causas de error y en general solo se detectan las grandes variaciones. La percusión nos dará un sonido mate absoluto por ser el corazón un órgano privado de aire. Entonces, nosotros podemos encontrar dos zonas. Una zona de pequeña matidez o matidez absoluta o superficial y mejor llamada zona pequeña de matidez. Y otra zona de matidez relativa o submatidez o gran matidez, también conocida como zona de gran matidez. Y por último, tenemos lo que es la auscultación. Conviene situar los tonos y los intervalos que los separan el ritmo y la intensidad. También explorar si el ritmo de los latidos es regular o no, así observar también si existen tonos añadidos. Buscar la existencia de soplos, ubicándolos debidamente en la sístole, que es el pequeño silencio, o en la diástole, que sería nuestro gran silencio. Estudiar la intensidad, la tonalidad, el timbre, la propagación, etc. de nuestros soplos. Explorar atentamente foco por foco. Se ha aconsejado comenzar por el aórtico, después el pulmonar, el tricúspide y el mitral, ya que así es más fácil individualizar el segundo tono. Auscultar sucesivamente el ciclo tatídico.